Imagínate un juez que trabaje las 24 horas a la semana, los 365 días al año, de forma continua y que tenga la experiencia acumulada de millones de casos resueltos. Este es el juez robot, un juez más eficiente, más barato y con menos riesgos de corrupción que un juez humano. Para demostrarte su utilidad voy a utilizar 4 tópicos: conocimiento, criterio, eficiencia y riesgo de corrupción, en los cuales voy a comparar el desempeño que puede tener el juez robot frente al desempeño que puede tener un juez humano. Los casos que propongo que sean resueltos por el juez robot son las controversias civiles, las patrimoniales, lo que tiene que ver con dinero. Ya si el juez robot tiene éxito, se podría evaluar su aplicación para otro tipo de casos más subjetivos, como los familiares, los penales, entre otros. Porque en los casos civiles es relativamente fácil saber si alguien debe pagar o no debe pagar. Por ejemplo, si tú debes dinero, tú sabes que debes. No necesitas de un juez que te haga dar cuenta de que debes. Con el juez robot se acaban esos procesos de 4 o 5 años para que al final el juez haga pagar al deudor una deuda que el deudor ya sabía que tenía que pagar. Empecemos con el análisis. Primer tópico, conocimiento. ¿Quién sabe más sobre derecho, un juez robot o un juez humano? Veamos. El juez robot puede almacenar en su memoria la información de millones de libros de derecho, de jurisprudencia y de casos resueltos. No solo almacenar esa información, sino también procesarla y extraer conclusiones lógicas a partir de las premisas que se planteen. El juez humano, en cambio, tiene la limitante de su memoria. Ya se olvidó mucho de lo que aprendió en la universidad, lo cual es comprensible. Además, con toda la carga de trabajo y la propia familia, tiene poco tiempo para capacitarse. Saber derecho, además de saber doctrina, jurisprudencia, también implica saber qué normas jurídicas están vigentes. Y el juez robot tiene la ventaja de conocer en tiempo real cuál es la normativa que está vigente. Porque como es una máquina, fácilmente se puede actualizar. El juez humano no. Hay varios jueces que no están ni enterados de que ya cambió la norma. Porque no es que el juez se levante por la mañana y así como una máquina reciba una actualización y se actualice. De hecho, a mí como abogado me ha tocado informarle a un juez sobre el cambio de la normativa. Y no es que el juez humano sea alguien necesariamente irresponsable, sino que es un ser humano. Hay bastante normativa, modificaciones, promulgación de nuevas normas y es complicado seguirle el ritmo. Otra cuestión muy importante vinculada al conocimiento es la experiencia. De esto te voy a hablar un poco acá y luego te lo detallo más en el tópico de criterio, porque el criterio está vinculado al conocimiento. ¿Quién tiene más experiencia resolviendo casos? ¿Un juez robot o un juez humano? ¿Cuántos casos calculas que ve un juez humano a lo largo de su carrera? Un juez humano destacado, eficiente, resuelve un aproximado de 500 casos al año. Y eso es bastante, estoy siendo generoso. Eso quiere decir que un juez de 10 años de carrera, de 10 años de experiencia, solo ha llegado a resolver 5.000 casos. En cambio, el juez robot puede tener millones de casos almacenados y procesados, por lo que potencialmente puede acumular la experiencia de esos millones de casos. Entre esas cifras no hay comparación. Millones de casos de experiencia de un juez robot frente a solo 5.000 casos de un juez humano de 10 años de trayectoria. Ahora, de esos 5.000 casos resueltos por el juez humano, posiblemente un 99% son de casos muy parecidos, porque los patrones de conducta de las partes suelen ser previsibles. La mayoría de casos son de pago de deudas, rentas vencidas, desalojos, incumplimiento de contratos y responsabilidad extracontractual. Son casos muy parecidos, por lo que los criterios para resolverlos prácticamente ya están fijados. O sea, el razonamiento es el mismo. Lo que cambian son los hechos, las personas involucradas. En un caso la deuda es de 20.000, en otro caso la deuda es de 30.000, en un caso el plazo es de 2 años, en otro de 4. Solo cambian los hechos, los personajes, pero la trama, el fondo del problema es el mismo. Hay un restante de un aproximado del 1% que son esos casos marginales, excepcionales. Y aún en esos casos excepcionales, el juez robot puede que esté mejor preparado que el juez humano para resolverlos, debido a que tiene las herramientas para hacerlo. Porque para el juez robot es difícil que haya un caso que no haya visto antes, porque tiene millones de casos de experiencia. En cambio, para el juez humano puede que sí le parezca novedad ese caso porque ve muy pocos casos en comparación al juez robot.
De repente para un determinado juez humano ese caso es algo nuevo, pero no para sus otros colegas jueces humanos. La ventaja del juez robot es que tiene todos esos casos compilados y es más complicado que aparezca un caso que no haya sido visto antes. Entonces en el tópico de conocimiento vemos que el juez robot tiene mayor información que el juez humano sobre leyes, jurisprudencia y doctrina. Tiene mayor velocidad de procesamiento de información porque es una máquina. Así que en el tópico de conocimiento hay un claro ganador, el juez robot. Segundo tópico, criterio. Los jueces humanos podrían alegar en su defensa que el juez robot me ganará en conocimientos, sabrá más de leyes que yo, pero lo que no tiene es corazón y yo soy 100% corazón. O lo que en otras palabras es alegar que el juez robot no tiene criterio para decidir qué es lo justo o injusto. Veamos qué tan cierto es esto. Como ya te comenté en el tópico de conocimientos, el juez robot ve muchos más casos que el juez humano. También te comenté que la enorme mayoría de esos casos siguen patrones de conducta típicas de las partes, conductas predecibles. Y esto es importante, porque teóricamente en un escenario ideal, cuando hay un proceso judicial, hay dos partes que acuden donde un juez, donde ambas partes alegan tener la razón. Y el juez es quien decide quién de esas partes tiene la razón. Pero en los hechos, en la mayoría de casos, ¿qué es lo que pasa? Una de las partes sabe que no tiene la razón y en lugar de pagar, prefiere ir a un proceso judicial para intentar no pagar o pagar lo menos posible. El ser humano que sabe que no tiene la razón y prefiere ir a un proceso judicial antes de pagar, está siendo un conchudo. Y no solo perjudica a quien le debe, sino al resto de la sociedad, porque los costos de un proceso judicial no son asumidos en su mayoría por las partes. Las partes solamente pagan un monto muy pequeño de lo que implica un proceso judicial. Cuando estás en un proceso judicial se gasta en abogados, en tasas judiciales simbólicas. La mayor parte del gasto se va en abogados, porque los 44 soles aproximadamente que gastas para iniciar una demanda no representa ni la centésima parte de lo que gana un juez como sueldo. Cada proceso judicial es subsidiado y en este caso, a diferencia de otros subsidios, el subsidio representa la mayor parte del costo. Por eso, cada proceso judicial nuevo es un gasto adicional para todos. Y si el sistema de justicia incentiva a que los conchudos, en lugar de pagar sus deudas, prefieran irse al proceso judicial, lo que está haciendo en los hechos es fomentar el desperdicio de dinero. El conchudo no va ante el juez para averiguar si debe o no debe, sino simplemente busca no pagar su deuda o pagar lo menos posible. Porque sabe que un proceso judicial puede demorar 2, 4, hasta más de 10 años dependiendo de la materia. Entonces lo que hace es utilizar de herramienta la ineficiencia del Estado, la lentitud del proceso judicial para no cumplir. Porque el que debe dinero sabe que debe dinero, no necesita que un juez se lo recuerde. Lo mismo el que se metió a tu casa y vive sin pagar. El arrendatario, el inquilino que está meses sin pagar la renta, sabe que debe. Otra cosa es que no quiera o no pueda pagar, pero sabe que debe. A los conchudos les conviene que el proceso judicial sea lento. Mientras más lento, mejor para ellos. Cuando el proceso judicial es lento, lo que está haciendo el Estado en los hechos es premiar al conchudo, incentivando dos conductas. Que el deudor especule con no pagar y que pase el tiempo hasta que prescriba la deuda. Si tú tienes un derecho, pero ves que es engorroso y costoso ejercerlo, a menos que sea un monto muy alto el de la deuda, posiblemente lo recomendable sea dejar la deuda ahí nomás. Porque puede que te salga más caro estar gastando en abogados, tasas judiciales en comparación al monto que te deben. Y peor si es que tu deudor no tiene bienes inmuebles, ¿de dónde vas a embargarlo? Cuando salga la sentencia para ejecutar la deuda, ¿de qué bienes te vas a cobrar? La otra conducta es la del regatero, de la persona que utiliza el hecho de que el proceso judicial es lento como herramienta para negociar. Yo sé que te debo 20.000, te pago la mitad si quieres, si no anda donde mis abogados o anda donde un juez. ¿Por qué les menciono eso? Porque las controversias en un proceso judicial son relativamente simples. No es que el juez resuelva los misterios del universo en un caso. Lo que hace es aplicar la norma jurídica.
Y un robot está más capacitado para saber de forma rápida si alguien debe o no debe, simple como eso. No es necesario que pasen 4 años como usualmente se demoran los jueces humanos para saber si alguien debe o no debe. Por lo tanto, basta con programarle algoritmos al juez robot y la inteligencia artificial decide de inmediato. Con los algoritmos el juez robot puede identificar si el demandado debe o no debe, cuánto debe, se venció el plazo, calcular los intereses, entre otras cuestiones más. Y aparte el juez robot no lo puede florear, no puedes intimidarlo. Es un juez imparcial con las partes. El juez robot no está pensando en agradar a sus jefes, en pensar si lo que va a decidir le va a ayudar en su carrera en el futuro. El juez robot aplica la normativa y los criterios jurisprudenciales fijados, porque ya están programados en su algoritmo. Va a tener un menor riesgo de error en el diagnóstico debido a las herramientas con las que cuenta. Por lo que, en comparación a un juez humano, el juez robot va a poder realizar un mejor diagnóstico y aplicar una solución más idónea de forma más eficiente para las partes. Tercer tópico, eficiencia. La eficiencia es cumplir el objetivo con la menor cantidad de recursos posible. ¿Y quién resuelve mejor los casos en el menor tiempo posible y al menor costo posible? ¿El juez robot o el juez humano? Un juez humano de primera instancia gana un aproximado de 9.000 soles mensuales, eso sin contar los sueldos de las personas que lo apoyan en el juzgado. Con todos sus beneficios, un juez de primera instancia nos cuesta un aproximado de 120.000 soles al año. Eso quiere decir que en solo 10 jueces de primera instancia gastamos un aproximado de 1.200.000 soles al año. Ahora, se asume que la Junta Nacional de Justicia escoge a las personas más preparadas, más honestas para el cargo. Pero en los hechos hay varios jueces que son ignorantes, varios jueces que son corruptos, o también hay de esos casos de una mezcla, un juez ignorante y corrupto. En el caso del juez robot, el gasto fuerte está en la implementación, luego son solo gastos operativos. Y cuando tengamos al juez robot, por fin conseguiremos reducir la carga procesal. A la fecha tenemos más de 2 millones de procesos judiciales amontonados sin resolver. Y cada proceso judicial representa un problema para los seres humanos que están involucrados. Al ritmo que vamos, esa cantidad se va a seguir incrementando. Por una sencilla razón. La capacidad resolutiva, o sea, de resolver casos, es menor a la cantidad de casos nuevos que ingresan. Salen menos casos de los que entran y eso aumenta la carga procesal. Y a más carga procesal, más lenta la administración de justicia. Otra opción sería contratar a más jueces humanos. Pero no hay dinero suficiente para contratar la cantidad de jueces humanos que se necesitarían para resolver esos casos amontonados. El gasto de implementación de un juez robot comparativamente es menor a la contratación de más jueces humanos, de la contratación de esa cantidad que sería necesaria para resolver los casos amontonados. Es posible que con la propuesta del juez robot muchos trabajadores ineficientes del Poder Judicial van a sobrar, por lo que tendrían que ser despedidos. Y que salgan al mercado a hacer algo útil por la sociedad al igual que el resto de nosotros. Hay que tener en cuenta que lo que se les paga a los que trabajan en el Poder Judicial sale de nuestro dinero. El Estado no tiene el deber de mantener gente inútil, sino tiene el deber de custodiar el dinero que nosotros pagamos. Si el juez robot ofrece un mejor servicio a un menor costo, tiene que ser implementado, más allá de si alguien deje de trabajar. Esa sí sería una reforma radical en el sistema de justicia. Ahora están con lo de volver PDF los documentos, pero eso no es un gran avance, porque igual esos documentos hay que leerlos, entenderlos. Claro, ahora habrá un mayor orden y podrás presentar tus escritos de manera más rápida. Pero ¿qué pasa con la resolución del caso? Esos documentos aún tienen que ser revisados por un juez humano. Las reformas de justicia hasta el momento suelen proponer lo siguiente: jueces mejores educados para que sean mejores personas. Esto no ha traído buenos resultados, porque el que se corrompe sabe que está mal. No es una cuestión de información, sino una cuestión de desincentivos para que no sea corrupto. Otra propuesta que se suele hacer es pagarle más a los jueces para que trabajen mejor, lo cual, si no se analiza bien, nos puede llevar a un error. Como hace un tiempo me parece que escuché a Juan Luis Avendaño Valdés decir algo así como: pagarle más a los jueces no va a hacer que sus días tengan 48 horas. Y tiene razón, los jueces ya están trabajando al límite de su capacidad. Así les paguemos 1 millón de sueldo mensual, no van a resolver más casos. Su propuesta, me parece, iba más por reclutar una mayor cantidad de jueces. Con lo cual estoy de acuerdo, pero hasta cierto límite.
Porque al igual que pasa con cualquier otro bien económico, eso está sujeto a la escasez. No hay dinero para contratar tantos jueces como se necesitarían para que el proceso judicial dure un plazo razonable. Cuarto tópico, riesgo de corrupción. Ante la contundencia de los argumentos a favor del juez robot, puede que algún obstinado diga: ¿y qué pasa si hackean a tu robot? Eso se resuelve con altos sistemas de seguridad, al igual que la seguridad con la que cuentan los bancos, porque si no, no existirían tampoco cuentas bancarias. ¿Qué te asegura que no hackeen al banco y te quiten todos tus ahorros? ¿Qué te asegura que no hackeen al Estado y no se metan a la RENIEC a cambiar la información de tu identidad, que no se metan a registros públicos y cambien la titularidad de los bienes inmuebles? Tu cuenta de Facebook, de Google. El riesgo de que un corrupto hackee al juez robot se mitiga con alto sistema de seguridad. Este riesgo es mínimo frente a la corrupción actual que existe en el Poder Judicial. Comparativamente, en la realidad es más fácil corromper a un juez humano que a un juez robot, ¿o no? Dime qué piensas tú en la caja de comentarios. Como ya te habrás dado cuenta en los 4 tópicos, el juez robot ha resultado el vencedor. Entiendo que haya riesgos remotos de que el juez robot puede equivocarse. Por eso debería permitirse que haya una corte superior compuesta con jueces humanos que vea las apelaciones. El que pierde ante un juez robot, que apele ante una corte de jueces humanos. Pero primero cumple con lo que ha dispuesto el juez robot. Eso espantaría a los conchudos, porque el conchudo sabe que no tiene la razón. Si le hacen pagar al conchudo, él ya no apela, porque sabe que va a perder. Si le hacen pagar, el proceso queda ahí nomás. Porque el conchudo no tiene argumentos de defensa, lo que tiene a su favor es la demora del Poder Judicial. Entonces con el juez robot se instauraría esta lógica: primero paga y luego te quejas. El que genuinamente piensa que tiene la razón y piensa que el juez robot se equivocó, va a apelar. Pero el que sabe que no tiene la razón ya no va a apelar, porque si ya le hicieron pagar su deuda, gastaría más dinero apelando. Si el juez robot cumple eficientemente su tarea, va a permitir que el Estado ahorre en jueces de primera instancia para controversias civiles y destine ese dinero para contratar más jueces que se dediquen a resolver casos de materias más subjetivas como las familiares y penales. Toda la sociedad se vería beneficiada. Bueno, no todos. Porque aún con todas las ventajas que tiene el juez robot, sé que hay grupos que se van a oponer con fiereza a la existencia del juez robot. He identificado a 4 grupos que van a estar en contra. Van a atacar la propuesta victimizándose o tratando de ridiculizar al juez robot. Porque se sienten cómodos con el sistema actual, ganan dinero con la lentitud del proceso judicial. El primer grupo es la gente conchuda. Evidentemente a ellos no les conviene que se administre justicia rápido, porque eso les obligaría a cumplir con lo que prometieron. Ellos buscan que sea complicado aplicar la ley, porque así pueden evitar pagar o pagar lo menos posible. Un segundo grupo es el de los jueces corruptos. Acá se incluye a los auxiliares de justicia. El juez, si quiere, tiene el poder de volver más lento el de por sí lento proceso judicial. La parte que va a perder puede pagarle para que dilate su decisión y así obtener alguna ventaja, o también puede pagarle para que groseramente decida a su favor. Esa es la gran corrupción. Y también hay un sistema institucionalizado de microcorrupción donde das 10, 20, 50, 100 soles a los auxiliares del juzgado, a los que trabajan con el juez, para que puedas obtener algunos beneficios especiales. Obtienes como un pase VIP para que puedas leer el expediente en horarios que otros no pueden. Tu proceso avanza más rápido porque el secretario hizo sus maniobras y colocó tu expediente adelante de los expedientes que ya le tocaban ser revisados. En la microcorrupción no es que te van a dar la razón, sino es como un pago que tú haces para ser cliente VIP en el juzgado. El tercer grupo es el de los jueces alucinados. Por alucinados me refiero a esos jueces que tienen una visión desvariada de lo que representan. Se perciben como seres de luz que tienen una labor que solo unos pocos en el planeta pueden realizar. Son personas excéntricas. Ellos tienen que entender que solo ofrecen un servicio más en el mercado por el cual reciben dinero. Su servicio consiste en resolver controversias y si un robot puede hacerlo mejor que ellos, a colaborar con el robot sin poner excusas. El cuarto grupo es el de los abogados salameros.
Acá tenemos desde abogados de poca monta hasta abogados de estudios grandes. Son los abogados amigueros que se conocen por el nombre a los de mesa de partes, a la del archivo, al juez, al secretario, que siempre llevan sus presentes. Así pueden obtener ciertas preferencias. A ese abogado amiguero de nada le serviría su salamería frente al juez robot. Ahora, en el caso de los estudios de abogados grandes, aparte de la salamería, buscan abogados que tengan alguien de confianza trabajando dentro de los juzgados. Los socios son compañeros de universidad de los jueces, compañeros de maestría, de doctorado. Y además hay reciprocidad en la salamería, porque los jueces y los que trabajan en el juzgado también quieren quedar bien con los estudios grandes, por una expectativa de oportunidad de trabajo en el futuro. No es inusual que los estudios grandes recluten a algunos trabajadores de los juzgados e incluso recluten a algunos jueces. Así que muchos de ellos están más atentos y colaboradores cuando se trata de un estudio grande, porque quieren quedar bien y que los tomen en cuenta en el futuro. A esos estudios grandes no se les aplica las mismas reglas que al resto de la población. Ellos tienen línea directa con el juez, otro horario de atención. El estudio grande, aparte de representar a los que tienen dinero para pagar fuertes coimas, también ofrecen potencialmente una oportunidad de empleo. Eso provoca que en los hechos, en un proceso judicial, la parte que sea asesorada por un estudio grande va a tener ventajas. No por el conocimiento de derecho en sí de sus abogados, sino por las relaciones públicas que tiene ese estudio con el juzgado. Eso cambia con el juez robot, porque ahí sí habría igualdad de condiciones entre las partes. A un robot no lo puedes coimear o influenciar indebidamente con una promesa de chambita en el futuro. Con todas estas razones que te he mostrado, lo ideal sería que el juez robot se implemente de inmediato. Pero convivimos en este planeta con personas socialistas, cobardes y corruptas. Ellos van a querer que el sistema siga igual o más lento todavía. Los socialistas porque son defensores de conchudos, los cobardes por temor al cambio y los corruptos porque la eficiencia les malogra el negocio. Esas personas se van a oponer a la idea de un juez robot, haciendo ver que los jueces humanos son seres de luz que no pueden ser reemplazados. Frente a esa oposición, como medida paulatina, propongo que se le permita elegir a los individuos, dentro del servicio de justicia que proporciona el Estado, que se otorgue dos opciones, juez humano y juez robot, y que ambos compitan por las preferencias de los individuos. Los que quieran que un juez robot vea sus casos, que lo acuerden en sus contratos. Y los que quieran perder el tiempo por varios años en el juzgado mientras el juez humano decide, que elijan al juez humano. Hay países que ya están explorando estas ideas. A mí me gustaría que esto se implemente en el Perú y por fin seamos líderes en algo. Siempre estamos en la cola esperando que los demás hagan algo y después recién nosotros imitarlo. Esa es una actitud de cobardes. Si una idea es razonable y existe la tecnología, entonces hay que encabezar el cambio. La existencia del juez robot va a permitir que las personas contraten con más confianza, además de ahorrarnos bastante dinero. Uno de los principios del liberalismo es el cumplimiento de los acuerdos voluntarios. Y no se va a poder implementar el liberalismo en una sociedad donde se incentive y se premie el incumplimiento. Gracias por ver este video, nos vemos luego.